Yo quiero hablar en esta mañana. Pueden sentarse bajo el tema. No es manipulación, es convicción. O viceversa, es convicción, no es manipulación. Esta historia de la palabra, cuando hablo de, tengo que definir, convicción es cuando usted está seguro, cuando usted sabe, cuando tiene conocimiento, cuando tú tienes una certeza de algo, usted está convencido. La manipulación es cuando lo quieren hacer cambiar de idea, cuando quieren imponer algo que usted no está tan seguro, pero se lo quieren imponer, ¿verdad? Y eso lo vamos a definir en el trayecto del sermón. Tengo una palabra que creo podría bendecirle, podría edificar su vida si usted se presta atención y pone su fe y sus ojos en Cristo. La palabra de Dios en esta historia, Segunda de Reyes, aquí, establece que había un rey de Siria llamado Senaquerib y también había un rey en Israel llamado Ezequías. Es el rey aquel que luego enferma, que Dios le da vida de nuevo. Había un profeta llamado Isaías, ¿verdad? Uno de los profetas que llaman profeta mesiánico. Este profeta hizo una labor en ese contexto extraordinaria. Dice la palabra que Senaquerib era rey de Siria y había conquistado mucho pueblo y invadió, trató de invadir a toda Israel y de ponerle miedo, de invadir, de infundir miedo al pueblo, pero no solamente al pueblo, sino también al rey. Y oiga la palabra, que usted lo puede leer en su casa, que le envía a decir por medio de uno de sus mensajeros. No, le envía a decir al pueblo, porque Ezequías, que era un hombre de Dios, que hizo lo bueno delante de Dios, que estaba delante de la presencia del Señor como rey, le había dicho al pueblo: no tengan miedo, que Dios va a pelear por nosotros. Dios nos va a defender. Dios nos va a dar la victoria. Y puso un ejército y se preparó para pelear en contra. Pero el rey contrario de Siria, que había conquistado muchos pueblos, le mandó a decir al pueblo: no lo engañe Ezequías, diciéndole que Dios lo va a defender. Eso no es verdad. Usted no ha escuchado la historia de tal rey y tal nación y se la mencionó, que yo lo conquisté. ¿Cuál de esos dioses pudo librarlo de mi mano? Y vuelve y le dice: ¿habrá algún Dios que pueda librarlo de mí? No le crean a Ezequías. Ezequías, cuando le llega la información, porque fue por medio de carta, lee eso y se va con las cartas y la abre en el altar y le dice a Dios: mira lo que está diciendo este rey. Es verdad, porque no es que no es verdad, es verdad que él derrotó a muchos reyes. Es verdad que él tuvo grandes victorias y que derribó muchos dioses y le tuvo victoria. Pero él ganó porque ninguno de ellos eran Dios. Pero contra ti él no va a ganar porque tú eres el único Dios verdadero. Esa fue su oración. Dice que se fue en oración. Y el profeta Isaías también se fue en oración junto a él. Le dijo, y cuando vino la palabra, le dice: no tenga miedo, porque yo voy a pelear contigo y te voy a dar victoria. Y le dice: es que se te ha olvidado lo que yo he hecho. Se te ha olvidado que yo he dado victoria, que yo he defendido. Hermanos míos, ciertamente el enemigo siempre va a tratar de poner manipulación a la información que nosotros manejamos. Va a tratar de quitarle veracidad a lo que Dios ha dicho de ti y de mí. Ciertamente, en estos tiempos hay mucha manipulación. Y no quiero dejar pasar por alto el hacer saber que yo sé que hay muchos pastores, que hay muchos apóstoles, que hay muchos profetas, que hay mucha gente que manipula a un pueblo. Eso es verdad. Y que hay gente que si usted no hace lo que ellos dicen que hay que hacer, entonces usted no es de Dios. Eso es manipulación. Eso es manipulación.
Ahora, para haber manipulación tiene que haber un manipulable. Porque no todo el mundo se deja manipular. Cuando usted sabe Biblia, a usted nadie lo manipula. Cuando usted sabe lo que dice la Biblia, nadie lo va a quitar de su surco. Porque nadie dijo, mire, en el tiempo en que yo me convertí, lo que un pastor decía era palabra de Dios. Y los hermanos mayores en el evangelio saben lo que estoy diciendo. Lo que el pastor decía, nadie se atrevía a contradecirlo. Porque era el pastor, lo dijo el pastor. Ok, y el mismo Dios a que el pastor se va de rodillas es el mismo Dios que tú puedes ir también. La misma Biblia que lee un pastor es la Biblia que tú lees. El mismo Espíritu Santo que tiene un pastor es el mismo Espíritu Santo que tú tienes. ¿Cuál es la diferencia entonces? El llamado es lo único. Que quizá usted no sea pastor y yo sea pastor. Esa es la única diferencia. Pero servimos a un mismo Dios y le vamos a dar cuenta al mismo Dios. Aleluya. Entonces, amado, yo no quise dejar escapar esto porque yo sé que mucha gente ha perdido la fe por la manipulación de un pueblo. Por la manipulación de muchos líderes. Y voy a tocar una parte sensible que es donde más se manipula con el asunto financiero. Hay mucha gente que ha dejado de creer que Dios provee porque los pastores y los líderes lo han manipulado tanto desde el púlpito que le sacan los cuartos de los bolsillos prácticamente. Eso ¿qué ha hecho? Que han matado la fe a mucha gente. Ahora, ¿es verdad que Dios prospera o que no prospera? Es verdad que Dios prospera. Es verdad que Dios bendice. Es verdad que Dios... Eso no es manipulación. Es verdad que Dios provee. Pero sin manipulación, sino por fe. Aleluya. Entonces, amado, yo sé que mucha gente también ha sido manipulado en cuanto a la salvación. Yo escuché una vez a alguien decir que si alguien se apartaba de esa persona se iba a perder. ¿Y dónde dice eso la Biblia? El único que salva es Cristo. Si usted se aparta de Cristo, si yo le certifico que no se salva. Pero usted se puede apartar de mí, se puede apartar de cualquier hermano. Nadie depende de nadie. Aquí hay un solo enfoque y se llama Cristo. El escritor a los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nadie más salva, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo solamente. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, hay gente que está manipulado incluso dentro de una congregación. Que no, que el pastor dijo que si te va de aquí, pierde. ¿Por quién fue que dijo eso? ¿Dónde está en la Biblia que irse de una iglesia es pecado? Que me lo prueben. Y yo le digo como pastor, el día en que usted no esté de acuerdo conmigo, yo no me voy a poner bravo de pastor. Yo no estoy de acuerdo, yo me voy a congregar en otra iglesia. Amén, le sigo amando. No me voy a sentir herido por eso. Porque eso es la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Cristo es la cabeza. El rótulo de una congregación no va para el cielo. Va a la iglesia. Y el hecho que un hermano no se congregue aquí no quiere decir que no es mi hermano. Es mi hermano como quiera. Aunque no sea yo su pastor. Yo creo que los pastores somos como los policías. Siempre estamos de servicio. Para servir a todos los ciudadanos. ¿Sabe la gente que yo doy cobertura en oración, en consejería? Que yo no soy su pastor. Pero si me consulta, me dice, no, consulta a su pastor, que yo no soy su pastor. ¿Quién dijo? O si no me da una ofrenda, no oro por ti. Eso es manipulación. Es manipulación también decir que si usted no da una ofrenda, Dios no lo va a sanar. Eso no es verdad. Como escuché a alguien también decir en una ocasión, de que si tú no hacías tal o cual o te apartas de tal o cual, entonces Dios va a matar a tus hijos. Y esa manipulación. Eso es mentira del diablo y del que lo dijo. Porque eso no es Biblia. Ahora bien, cuando hablo de esto, amado, volviendo al texto, es que, gloria al Señor, la Biblia establece que entonces fue amenazado. Y como fue amenazado, lo que el enemigo quería decirle era, también le mandó a decir al pueblo, y mandó a decir, cuando no pudo engañar al pueblo, le mandó a decir al rey Ezequías, el rey, no te engañe Dios. Oiga,
Un hombre de Dios. No te engañe Dios con su palabra de que Él te va a librar. ¿Quién podrá librarte de mi mano? ¿A cuántos de nosotros el enemigo le ha soplado lo mismo? No te engañe el pastor diciendo que tú te vas a sanar. Ve, no, mire, esto no es manipulación. Dios sana porque sana. Yo tengo la convicción de que Dios es real y puede sanar cualquier tipo de enfermedad. No importa la enfermedad que sea. Esto no es manipulación, esto es Biblia. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa convicción era la que tenía Moisés, que dice la Biblia, que se mantuvo viendo al invisible. Era la convicción que tenía Abraham, que aunque no tenía hijos, dice, se mantuvo viendo con contra esperanza. Porque aunque miraba al espejo y se veía como muerto, dijo, pero el que me prometió, dijo que va a nacer un hijo. Lo voy a tener aunque yo esté en una caja. Eso se llama convicción de Dios. Él leía ahorita en el Salmo 3 sobre David. Decía, yo me acosté y dormí, ¿verdad? En paz me voy a acostar. David escuchó hablar de Dios muchas veces. Y usted puede ver que la gran mayoría de profetas y hombres de Dios del Antiguo Testamento se referían a Dios y decían, Jehová, y oraban así, Jehová Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. David cambió la historia y dijo, tú eres mi Dios. Porque una cosa es que le hayan contado de Dios y otra cosa es que usted haya tenido una experiencia personal con Dios. Y por eso yo hago tanto énfasis, amado, en conocer la Biblia. Cuando usted sabe quién es Dios, el diablo puede venir como venga y usted va a decir, yo estoy esperando en mi Dios porque yo sé que mi Dios, aleluya, se moverá y se levantará a mi favor. Amado, este rey Senaquerí quiso sacar la palabra que tenía el profeta y que tenía el pueblo. Él le dijo, no lo engañe. Y es posible que muchos de ustedes hayan pensado, no te engañes, Federico, de que Dios va a hacer un milagro. No te engañe el pastor de que Dios se va a levantar a tu favor. Pues vengo a certificarle que no es manipulación. Yo lo digo porque lo creo. Creo que Dios se levantará a favor de tus hijos. Creo que Dios se levantará a favor de tu familia. Creo que Dios salvará tu casa. Creo que Dios se moverá en esta esquina. Yo no estoy manipulando, yo creo en eso. Sé que Dios lo va a hacer. Sé que Dios hará grandes cosas en esta casa. Que Dios lo va a hacer en tu casa. Cuando yo oro por un enfermo, creo que se va a sanar, aunque no se sane. Yo creo que Dios prospera aunque muera en la pobreza. Pero moriré diciendo hasta el último momento, Dios es mi proveedor. Aleluya. Lo que pasa es que el enemigo quiere que usted que le robarle la palabra. Siempre Dios, así estaba el pueblo. Había un hombre que le decía, no tengan temor, Dios nos va a defender. Y el enemigo, el mismo enemigo le decía, no lo engañe, Ezequías. No se dejen engañar, que Dios le podrá librar. El Dios que libró a Moisés, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que dio pan en el desierto, el Dios que dio agua en el desierto, el Dios que abrió el Jordán, el Dios que derribó los muros, el Dios que estableció a su pueblo por encima del enemigo. Ese es el Dios que está aquí en esta mañana y te dice, yo voy a pelear por ti. El mismo Dios. Yo no cambio, dice el Señor. Yo no cambio. Ese mismo Dios es el mismo. No te dejes engañar del enemigo. A Eva le engañó. ¿Sabes por qué? Porque dijo, con que Dios dijo. Ahí puso la manipulación. La distorsión de la palabra. Con que Dios dijo. No, hombre, tú te lo puedes comer. Pero vino contra Jesús. ¿Y qué le dijo? También quiso manipular lo que Dios le había dicho. Porque en el capítulo 4 de San Mateo dice que le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, si es que eres hijo, di que esa piedra se convierte en pan. ¿Estaba Jesús para escuchar la palabra del diablo o la que Dios había dicho? ¿Qué es los problemas que ha pasado en estos tiempos? Que mucha gente, cuando el diablo lo pone entre la espada y la pared, dice, pues diablo, para que tú veas que yo soy hijo de Dios, piedra conviértete en pan. Jesús no estaba para eso. Jesús podía convertir hasta el diablo en pan y comérselo. Hasta el mismo diablo lo podía convertir en pan, porque Él es el creador.
La Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Pero no estaba por obedecer esa voz. Amado hermano, tú no estás para escuchar voces que no vienen conforme a la palabra. Usted está para escuchar lo que dice Dios, el proyecto de Dios para ti y para mí. Eso es lo que estamos para escuchar. ¿Qué Jesús le dijo? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Aleluya. Entonces, amado, mire, dice aquí que si usted lee esa historia es una de las pocas historias que se repite 3 veces en la Biblia. Historia del Antiguo Testamento. Está en Segunda de Reyes, está en Crónicas y está en Isaías. Exactamente parecida. Por algo es. Está la enfermedad de Ezequías, está esto cuando Sennacherib quiso invadir y los repite. Ahora bien, dice la Biblia, es para que usted vea cómo que Dios obra. Él asistió, él venía porque venía confiado. Había derrotado muchísimos reyes y muchísimos dioses. Y oiga si le trajo confusión. Este Ezequías es el que cuando fue rey le destruyó sus altares. Le derribó los lugares altos que ustedes adoraban. ¿Pero qué adoraban? Ídolos. Y Ezequías dijo, no, aquí se va a adorar al único que es verdadero, a Dios de los ejércitos. Entonces el enemigo está usando eso y dice, ¿para qué? Manipular al pueblo. Y para él poderlo debilitar en la fe. Eso es lo que el diablo siempre va a hacer, amado. Si no puede, porque él sabe la agenda que Dios tiene contigo, él sabe el propósito que Dios tiene contigo, él va a buscar distracción para que tú te enfoques en lo que el enemigo está diciendo y no en lo que Dios ha dicho de ti. Enfócate en lo que Dios ha dicho. Por eso siempre es bueno anotar también. Ahora bien, dice la palabra que Dios le dijo a Ezequías, tranquilo, que yo voy a pelear. Tranquilo que yo voy a defender. Van a ver ahora si yo soy Dios o yo no soy Dios. ¿Quién es el Dios de Israel? Aleluya. ¿Quién es el Dios que pelea por ustedes? Y dice la palabra que en una noche, le digo que la lean porque es precioso y poderoso. Dios envió su ángel y mató del pueblo sirio 185,000 personas. Y Ezequías no tuvo que levantar un dedo. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Crees tú que Dios no puede levantarse en una noche a hacer algo extraordinario? Aunque el enemigo te diga que no, en una noche Dios puede cambiar a tu esposo, puede cambiar a tus hijos, puede cambiar tu finanza, puede cambiar tus emociones, puede cambiar tu salud. En un toque de Dios simplemente. 185,000 se fueron de paro. Y Dios no se movió del trono, mandó un ángel. Dice que el ángel de Jehová vino y hirió al ejército de Siria. Y había, dice que nada más era cuerpo lleno de muertos. Campamento lleno de cuerpos muertos. Y el rey que estaba amenazando salió corriendo. Ay, tú no eres guapo. Y tú no eres guapo. Ahora salió corriendo. Y dice que se alojó en un templo de los ídolos. ¿Usted sabe por mano de quién murió ese rey? Los 2 hijos lo mataron. Hijo del rey. Aleluya. Amado, esto no es manipulación el evangelio. Hablar del cielo y de la venida de Cristo no es manipulación. Es que estamos convencidos de que Cristo viene. Es que estamos convencidos de que Cristo es la única solución. No es manipulando al pueblo diciéndole para que usted se sienta asustado. El infierno es real, pero el que está en Cristo no hay infierno para él. Hay vida eterna para el que está en Cristo. No es manipulación. Porque muchos podrían decir, estoy manipulando a la gente para que cojan miedo y se vayan a una congregación. No se trata de eso. Se trata de Cristo salvando vida y almas. Porque Dios tiene un plan contigo y conmigo de que no quiere que perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El asunto, amado, vuelvo al toque más sensible. El asunto del diezmo y la ofrenda no es manipulación, es que Dios quiere bendecirte y quiere que la llave tú la uses para bendecir tu casa, bendecir tu empresa, bendecir tu vida. Pero si tú crees que es manipulación, entonces no va a haber bendición. Es convicción. Yo me acuerdo la primera vez que yo leí a Malaquías capítulo 3.
Primera vez en mi vida. Yo lo marqué con un crayón rojo que se pasó a la otra página. Y empecé a creer eso. Yo dije, si esto es Dios que me está hablando, yo tengo que ponerlo por obra. Y hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y estoy convencido de que Dios sigue siendo mi proveedor, como decía la canción que cantábamos ahorita. Dios es que me ha sostenido y seguirá sosteniéndome. Y ahora que falta Dios para glorificarse. Aleluya. Yo sé, amado, cuando yo hablo de creerle a la palabra de Dios, es convencido que estoy de que Dios es real. Yo no estoy tratando de manipularlo. Que el Espíritu Santo habla, que si Dios habla, Dios habla. Y cuando yo digo que Dios habla, no estoy manipulando para que usted se asuste. Cuando mucha gente, porque usted sabe que si una gente se para en un púlpito y dice, Dios me habló, la gente dice, bueno, si Dios habló. Esto no es para que usted se meta en miedo, es que Dios habla. Yo tengo una convicción clara de que Dios habla. Ahora, la primera palabra que habla se llama esta. Dios habla por medio, y si usted quiere ver, váyase a Pedro. Dice el apóstol Pedro, Dios hablando muchas veces. Y también en hebreo lo dice. Por medio por diferentes cosas, ahora lo hizo por medio de Jesucristo. Dios habla. Crea usted que Dios habla o no lo crea, como quiere él habla. Aunque usted piense ahora, esto de que no es manipulación, amado, que es convicción. Lo que Dios quiere es que tú estés convencido del Dios a que tú le sirves. Del Dios que te llamó, del Dios que te salvó, del Dios que te restaura, del Dios que puede hacer la obra que tú no te imaginas. No te lleve del enemigo. Es lo que quiere manipular. ¿Qué? Para que tú no seas bendecido. Él sí es un manipulador. Él sí es un engañador, un distorsionador de la verdad. Me salió. Está distorsionando lo que Dios ha dicho de ti y de mí. El plan original de Dios sigue en pie. Bendito el nombre del Señor. Nada ha cambiado. Entonces, así como Senaquerí quiso engañar al pueblo, no te engañes. No te engañes. Eso no es verdad que Dios lo va a hacer. Yo vengo a contradecir eso. No te estoy engañando. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé lo que Dios es capaz de hacer en un hombre o una mujer que se pone en sus manos. Yo sé lo que Dios hace con un hombre que le crea la palabra. Yo sé lo que Dios hace con alguien que dice, voy a ponerme en fe y voy a moverme creyéndole a Dios. Esto no es manipulación. Son cosas que la he experimentado. Yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy. Yo sé lo que Dios me ha dicho y doy cada paso, trato de darlo conforme a lo que Dios me ha dicho. Aleluya. Ahora vengo a decirte esto, amado, porque es posible que el enemigo esté, y repito, esté diciéndote, no crea todo lo que tú oyes. Oye todo lo que hay por ahí. Es verdad que hay muchos engañadores. Eso es verdad. Yo no lo voy a negar. Jamás lo voy a negar. Pero ahí es que usted tiene que ser fino si fue Dios que no le habló. Porque cuando Dios le habla, usted tiene que confirmarlo por aquí. Y siempre le he dicho, a la misma información que yo tengo acceso, usted también la tiene. Para eso está el internet. Si no la puede buscar en la Biblia, dele a Google y búscalo. No es lo más recomendable, pero ahí está también. Entonces, toda información usted la puede buscar. Por eso, amado, en este tiempo y después del COVID, después de la pandemia, muchas iglesias también y muchos pastores han tenido que dejar el limpio. Porque los manipulables se acabaron. Ya la gente piensa en esta generación. Si yo le digo a usted que Cristo viene, ¿sabe lo que va a decir mucha gente? Muéstremelo por la Biblia. Esta generación de ahora, que no me acuerdo, ya le han cambiado tantas letras que no sé cuál es la letra de la generación de ahora. No es que usted le diga, tal cosa, como era uno antes que era muchacho. Usted lo hacía porque papá lo dijo y punto. Ahora no. Esta generación usted dice, deja de hacer tal cosa porque eso es malo. ¿Por qué es malo? ¿O no es así? ¿Y usted cree que la iglesia escapa de esa realidad? Ahora no es que no, que ten cuidado, que el diablo te vaya. ¿Y por qué me va a llevar? Hay que leer la Biblia. ¿Y por qué hay que leer la Biblia? A la gente hay que explicárselo con lujo de detalle. Porque ahora, amado, esta generación y este tiempo, la gente piensa.
Había una película ahí de un actor dominicano ya fallecido que dice el título que los locos piensan también. Si los locos piensan, imagínense nosotros que no estamos locos. Entonces, amado, la gente piensa ahora. No crea usted que usted va a engañar a la gente diciéndole, mira tal y tal cual, y la gente va a venir asustado. Eso se acabó. Creo que la iglesia de este tiempo tiene que vivir un estado de convicción en lo que cree, convencido de su fe, de su Dios. ¿Por qué le sirve a Dios? ¿Por qué está en una congregación? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué se guarda para Dios? Tiene que estar consciente de eso, no porque yo lo manipule. Siempre le he dicho, la Biblia establece, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Y a veces la gente dice, yo no voy a caer atrás porque usted se congrega obligado. Ahora, a usted le conviene congregarse. Siempre le he dicho, hay que orar. No lo voy a manipular para que ore. A usted le conviene orar. Hay que leer la Biblia. Como les decía ahorita del estudio, usted que le conviene aprender Biblia, porque en medio de estos tiempos solamente, como dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo 2 veces y también lo dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Si usted no sabe Biblia, su fe, perdón que se lo voy a decir así en la cara, su fe es floja. Si no sabe Biblia, su fe está basada en circunstancias. El que no tiene una fe basada en la Biblia, de cualquier vientecito se le va la fe. Entonces es tiempo, amado, de tener convicción, de estar claro de que nuestra fe está fundamentada en la Biblia. Que a usted no le cabe la menor duda que si Cristo viene, usted se va para el cielo porque usted es salvo en Cristo. Aleluya. Me da pena que a veces uno dice, ¿cuántos son salvos? Y los hermanos se quedan ahí. Si usted duda de su salvación, no sabe Biblia. Sonría que Cristo le ama. Lo que dice la Biblia es que el que está en Cristo es salvo. Ahora, ¿en quién está usted? No el que está en la iglesia, no el que está en un grupo de alabanza, no el que está en un púlpito, el que está en Cristo. Por eso que muchos dicen que habrá sorpresa. Que muchos dirán en aquel tiempo, Señor, pero en tu nombre hice, en tu nombre sané enfermo, en tu nombre eché fuera demonios. Jesús dijo, yo nunca te vi. Apartado de mí. No se trata de hacer, se trata de ser en Cristo. Aleluya. Entonces, la convicción que tenemos del evangelio en nuestras vidas, de la salvación, de por qué oramos. Yo sé que mucha gente piensa, lo he compartido con mi esposa de forma abierta, ¿por qué que Dios quiere que lo adoren tanto? ¿Sabe que hay gente que dice, ¿por qué qué? Porque Dios priva en bueno, que hay que adorarlo tanto. No, Él es Dios. Es que no priva, Él es bueno, que son cosas diferentes. Él no priva en bueno, Dios es bueno. Una de sus esencias es su bondad para con nosotros. Aleluya. Entonces, Dios es el único importante. Voy a repetir, voy a incluir esto en el sermón. Algo que he dicho lo voy a repetir hoy. Nosotros por años hemos creído como que Dios es que le conviene que nosotros diezmemos, por ejemplo, o ofrendemos. Dios no es rico. ¿Qué necesita Dios? ¿Qué necesita Dios? Si cuando usted y yo nacimos, todo estaba creado y fue creado por Él. Entonces, ¿le interesa a Dios? No. A Dios le interesa la bendición, pero la llave está ahí. Otro punto. A veces nosotros pensamos como que leer la Biblia le conviene a Dios. Oiga, Dios no necesita leer Biblia. Es más, no tiene Biblia, hermano. La Biblia se escribió por causa de nosotros. Para que nosotros sepamos cuál es la voz de Dios. Aleluya. Dios no necesita que usted y yo oremos. Usted necesita y yo orar. ¿O usted cree que si usted y yo no oramos, ay, Dios va a estar poniéndose loco, preocupando, ay, no oró hoy? Por favor.
quien necesita orar es usted, porque a usted le conviene orar. Nos conviene leer la Biblia, nos conviene buscar a Dios, nos conviene apartarnos del mal. Por eso es que Dios está tan interesado en que hagamos lo correcto, pero no es por Él, porque Él es santo, Él es eterno, Él es la máxima expresión de la santidad. ¿A quién es que le conviene apartarse? Más a nosotros, porque a Él no se le quita un pedazo. El plan de Dios en todo esto que uno vive diciendo, Señor, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la Biblia, adoren al Señor. Todo esto nada más le conviene al hombre. Porque Dios, sin nosotros, se le quita un pedazo. Él sigue siendo Dios, sigue siendo santo, sigue siendo eterno, el todopoderoso. De manera, amado, que quienes necesitamos todo esto somos nosotros. Entonces, no se deje usted pensar, ni se deje manipular del enemigo en su mente, de que a usted lo estén engañando. Y si alguno se siente engañado, vámonos a la Biblia. Yo trato como pastor, y esto no es una defensa pastoral. Yo quiero que ustedes esté claro en esto. Es una defensa de la palabra. Que así como Senaquerí le decía al pueblo, no se dejen engañar. Y después se lo digo al pastor también, al rey. No te engañes, Dios. No, a mí Dios no me está engañando. Mire, póngase. Voy a poner una hipótesis, como dice el suegro mío. Que se dijera ahora, no importa, tú puedes pecar y hacer lo que tú quieras y como quieras te ganaste el cielo. Yo no lo haría porque yo no quiero hacerlo. Porque por convicción. Hay gente que si le dijera, mira, ya puede hablar mentira, como quiera te va a salvar, van a estar en sus aguas. Porque no mienten, es por miedo, no por convicción. Hay gente que no fornica, es por miedo, porque dice que los fornicarios no van al reino. No por convicción, porque quieren agradarle a Dios, es por miedo. Hay gente que no hacen cosas por miedo. Así no funciona. Esto es por convicción. Imagínense muchos hombres que le dijeran, ya puedes tener las mujeres que tú quieras. Dios no va a estar bravo contigo. ¿Te quedarías con una? Pero vamos a ponerse la más bonita. Que le digan, no importa, tú no tienes que ir a la iglesia, tú te vas a salvar como quieras. Que he escuchado gente con esa teoría. No, a veces el que está afuera es mejor cristiano que el que está dentro. Eso es mentira del diablo, el que se lo inventó. El que está afuera y por eso está afuera, por su condición espiritual. Porque el que está en Cristo quiere buscar y congregarse con los que están en Cristo. No olvídese de eso. Entonces, imagínense que venga un memorando del cielo. Ya no tienes que congregarte. Ni tienes que tener un pastor. Como quiera te vas a... Vendría al culto, llamaría al pastor. Y estamos poniendo hipótesis de convicción, porque cuando usted tiene convicción, usted lo hace aunque no se lo pidan. Usted lo hace no porque nadie viene aquí a ponchar para que sepa que yo vine al culto. Y si viene así, está equivocado. Para que el pastor no, porque se van a dar cuenta que yo no vine. Si es así, su conducta no es correcta como cristiano. Usted tiene que venir por convicción, como dice el Salmo 100. Yo voy a la casa del Señor, aleluya, y dice, voy a entrar por su puerta con alabanza, con acción de gracia. Debe ser como David decía, yo me he propuesto buscar algo y eso voy a buscar, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. No por obligación, era el rey. Él podía mandar a buscar al pastor al palacio. Venga, que yo quiero un culto en mi palacio. Pero él iba al templo. Aleluya. Él iba a la tienda donde él tenía la presencia de Dios. Y él dijo, yo me gocé y me alegré con lo que dijeron, a la casa de Jehová iremos. Estoy haciendo mención de él porque estoy hablando de congregarse. También dijo, yo prefiero un día en la casa de Dios que 1000 fuera. Eso es tener convicción de lo que es estar cerca de Dios. Cuando usted tiene esa convicción, no una manipulación. Ven, porque si no viene el culto te va a llevar el diablo. Te va a pasar algo. Como hacen muchísimo, usted no ha visto muchísimas informaciones en las redes.
Si no dice amén, entonces te va a caer una maldición. Maldición te va a caer a ti por mentiroso. Que si no lo transfiere a 10 gente, entonces, o si lo transfiere, va a tener un año de bendición. Mentira, hermanos. Eso sí es manipulación. Cuando me ponen eso, ¿sabes lo que yo le hago? Lo borro, para que no me vuelva a salir jamás en su vida por mentiroso. Yo no cojo esa manipulación de nadie, ni de pastor, ni de apóstol, ni de nadie. Yo creo en lo que me dice la Biblia. Yo no cojo manipulación de nadie. Que si tú no haces esto, entonces no va a pasar aquello. No. Ahora si me dice aquí, vea. Aquí sí me dice lo que yo tengo que hacer para que me vaya bien, y lo que no hago, entonces me va a ir mal. Eso sí lo dice la Biblia. Entonces, cerrando el sermón, amados, no es manipulación lo que dice la Biblia. Dios no te está manipulando, ni el pastor tampoco. Lo que Dios busca de nosotros es el bienestar. No se deje robar, aunque el diablo diga, y tú estás creyendo todo eso, y tú crees que Dios te va a bendecir, y tú crees que Dios te va a abrir puertas, y tú crees que Dios... Sí, Dios lo hace. ¿Sabes los médicos que el diablo ha usado? No, usted va, eso no se va a sanar, eso no se sana. Mire, no importa la enfermedad que sea hereditaria, no importa que no se cure. Hay un Dios que dice, yo sano toda enfermedad. Eso no importa lo que los médicos digan. Pero ¿sabe lo que hace la mayoría de hermanos? Que se dejan robar la fe. Cuando el médico dice, eso no tiene cura, eso es de por vida, y de una vez hacen la maleta y te abrazo, esto es de por vida. ¿Quién fue que dijo que es de por vida? Pues Dios no sana, pues Dios no cambia, pues Dios no transforma, pues Dios no rompe cadenas. No, eso es hereditario. Ahora los médicos, por ejemplo, usted va al médico, lo primero que le preguntan, si tiene la presión alta, ¿en tu familia hay gente que sufre de presión? O sea, eso es una manipulación. ¿Y por qué? Porque mamá sufre la presión, tengo que sufrir la presión. ¿Cuántas enfermedades han dicho que son hereditarias? Mentira del diablo y del que lo dijo. Usted tiene que creer que usted tiene una sola herencia, vida y vida abundante en Cristo Jesús. No aloje enfermedades, no aloje cosas que le dijeron que es herencia suya. ¿Qué herencia ni herencia? Yo tengo una herencia en Cristo Jesús. Aleluya. Y no es manipulación, es que usted tiene que activar su fe y creerlo. Porque podría parecer una manipulación. Ay, mira cómo le dice y todo. No. Yo no estoy aquí para decirte que tu mejor tiempo viene por ahí, que cuánta cosa. Yo estoy diciendo, esas manipulaciones yo no las cojo tampoco. Yo creo que el mejor tiempo de un hombre y una mujer de Dios es estar en la presencia del Señor. Es orar todos los días. El mejor tiempo va a venir, causa y consecuencia, resultado de tus acciones. Lo que tú siembras, eso cosecha. Predicaba hace un tiempo aquí. Si usted habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. No puede darle sombra lo que usted no esté a su lado. Usted quiere que la sombra de Dios le cubra, manténgase al lado de Dios. Separado de mí, nada podéis hacer. Póngase de pie.